Buenas tardes, jóvenes. Vamos a... Buenas tardes les digo porque estoy grabando el video. Bueno, normalmente lo hago día antes, ¿no? Para subirlo en la noche y ustedes lo puedan ver en el horario correspondiente, ¿no? Recuerden, hace tiempo les había dicho que nos han instruido y obviamente han tenido que hacerlo a ustedes también a través de sus representantes de curso, de que mantengan los horarios de clases, ¿no? Entonces yo estoy entendiendo o sobreentendiendo tal vez que ustedes ven los videos en el horario que corresponde, ¿no? Vale decir, de 8 a 9, 9 y 30, digamos, ¿no? Normalmente también han recomendado que los videos no sean tan extensos, más o menos una hora de duración, la clase virtual. Obviamente es mucho más aprovechable, ¿no? Porque siempre en la clase presencial hay algo que instruir, hay algo que recomendar, etcétera. Son más o menos usualmente unos 15 minutos que uno se toma, no necesariamente en la clase, ¿no? Entonces por eso que digamos prácticamente la hora de video es 100%, ¿no? Y recuerden, también quería recordarles que el examen va a ser el próximo martes, ¿ya? A las 8 de la mañana bajo la misma modalidad, ¿no? 20 minutos, se envía el examen, 20 minutos para responder, 5 minutos más para que puedan enviar sus fotos y luego se lanza el patrón, ¿no? Una vez que se ha lanzado el patrón, ya cualquier examen que llegue después de aquello ya no se considera, ¿ya? Bueno, vamos a hacer la clase repaso, no sé si alcanzaremos a hacerlo en un solo video, de repente van a ser dos. De todos modos tenemos, ¿no? Esta semana, la próxima clase, también para poder hacer estas dos clases, ¿no? Para el lunes obviamente no voy a grabar video para que ustedes puedan tener esa hora más libre para poder repasar para su examen del martes, ¿no? Entonces reanudaríamos los videos el, el subsiguiente jueves, ¿ya? Bueno, estamos con el libro que habíamos dicho es el que estamos usando, el que todos tienen. Y este capítulo de estructura celular, como lo hemos avanzado nosotros, pues abarca dentro del libro varios capítulos, ¿no? Básicamente el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8. Entonces, es la intención de este video, es, además de hacer el repaso, es que ustedes vayan registrando qué láminas estamos viendo y lo vamos a hacer en el orden que hemos explicado en la pizarra, no en el orden que está en el libro. Es tanto así que vamos a ir saltando de repente de un capítulo a otro, ¿ya? Entonces, acuérdense, anótense, perdón, para que ustedes puedan repasar. Obviamente, ¿no? Si ustedes quieren ampliar con otras láminas, etcétera, háganlo. E incluso pudiendo ver otro tipo de bibliografía, tanto física, otros libros que ustedes tengan, y obviamente el internet, ¿ya? Entonces vamos a empezar con el libro, vamos a saltar directamente a la página 109, si no me equivoco. Ahí está, ¿no? Nos recuerden en la pizarra, en las clases presencial, las clases virtuales con pizarra, hemos empezado a hablar de membrana celular. Pero ustedes dirán, no, hemos empezado en microscopía óptica, microscopía electrónica, centrifugación diferencial, cromatografía, que ha sido un tema importante. Eso lo vamos a obviar, ¿no? ¿Por qué? Porque en el libro no hay casi nada, ¿ya? Se habla un poco de microscopía, sí, pero ya un poquito de centrifugación diferencial, pero nada más, ¿no? Entonces creo que esas clases son bastante más desarrolladas que lo que está en el libro, ¿ya? Entonces vamos a empezar yendo a la figura 5.1, ahí está, ¿sí? Donde vemos la estructura de la membrana del modelo del mosaico fluido, ¿no? Recuerden, se llama mosaico porque está compuesto de dos partes, ¿no? La doble capa, ¿sí? Lipídica, ¿ya? Bicapa de fosfolípidos, ¿no es cierto?
Los fosfolípidos, recuerden, son moléculas hechas de ácidos grasos unidos a un fosfato y este fosfato unido a otro tipo de molécula, ¿no? Lo importante es que la parte polar aquí representada en estas cabecitas miran hacia el agua, tanto por afuera como por adentro, es decir, aquí hay agua y aquí hay agua, ¿no? Y eso hace totalmente compatible esta estructura en un medio acuoso. Insertas en esa capa de fosfolípidos, esa bicapa de fosfolípidos, están las proteínas, ¿ya? Obviamente aquí estamos viendo solamente proteínas intrínsecas, ¿no? Es decir, las que están dentro de la membrana, ¿ya? Totalmente, además, no hay ninguna que esté parcial, aunque hay proteínas que están parciales mirando tanto hacia afuera como hacia adentro, principalmente hacia afuera, ¿no? De repente acá habrán querido representar una de esas, ¿no? Que tiene una ligación muy grande con los carbohidratos, ¿ya? Por lo tanto, conforman una glucoproteína, ¿sí? Este espacio exterior, recuerden, se llama matriz extracelular o espacio extracelular, o lo que específicamente, sobre todo en los textos un poco más antiguos, le llamaban glicocálix, ¿no? ¿Por qué glico? Por azúcares, ¿no? Entonces es una sección, ¿no?, de la célula o de las proximidades de la célula que contiene mucho azúcares, por eso se llamaba glicocálix, ¿ya? Bueno, también podemos ver que existe una gran relación de la bicapa del mosaico fluido respecto a las proteínas, sobre todo del citoesqueleto, ¿ya? Prácticamente están algunas moléculas hasta casi ancladas en estas fibras, ¿no es cierto? Vamos a ver después el citoesqueleto y vamos a recordar de qué están constituidas estas fibras, ¿sí? Luego también vemos la presencia del colesterol, ¿no? Acá, ¿ya? Con sus anillos, ¿no es cierto? ¿Ya? Con sus anillos que en la célula animal, que es la única que los contiene, ¿sí? Colesterol solo está en la membrana de las células animales, le otorgan una estabilidad muy grande a la membrana, ¿no? ¿Por qué? Porque la membrana de las células animales no tiene pared externa, ¿ya? Por lo tanto sería muy lábil, muy frágil, y el colesterol le otorga esa resistencia, ¿sí? Las células vegetales, al tener una pared acá afuera de celulosa, ¿no es cierto?, principalmente, pues no contienen moléculas de colesterol, ¿ya? Creo que alguna vez les dije, es una trampa aquello que nos dicen aceite vegetal libre de colesterol, ¿no? Como si ellos hubieran eliminado al colesterol del aceite vegetal, y no es cierto, ¿no? Porque los vegetales no, de por sí, naturalmente, no contienen colesterol, ¿ya? Vamos a pasar a la figura 5.2, ¿sí? Para que recuerden ustedes la conformación de un fosfolípido, ¿sí? Acá tenemos al esqueleto de glicerol, 1, 2, 3 carbonos, ¿ya? Dos de ellos, a través de su grupo oxidrilo, han hecho enlace con el oxidrilo del grupo carboxilo, ¿no es cierto? Este es el grupo carboxilo, ¿ya? Que tenía un oxidrilo, con el oxidrilo de este carbono han hecho enlace, entonces tenemos los dos, ¿sí? Y el tercer carbono, también a través de su oxidrilo, ha hecho enlace con un oxidrilo del grupo fosfato. Acá está el fosfato. Otro oxidrilo del grupo fosfato ha hecho enlace con un oxidrilo de alguna otra molécula orgánica, ¿ya? Entonces esto conforma esta cabeza polar, hidrofílica, le gusta el agua, ¿no? Y aquí tenemos las dos colas hidrofóbicas. En este caso aquí vemos un ácido graso saturado, ¿no es cierto?, porque es totalmente lineal, rectilíneo, ¿no? Y acá vemos un ácido graso insaturado, ¿sí? Acá hay un doble enlace que procura o es causa de este ángulo, ¿no? ¿Ya? Recuerden ustedes, la mayor o menor presencia de ácidos grasos saturados, insaturados, es lo que provoca que la membrana sea más o menos fluida, ¿no? Más fluida mientras más ácidos grasos insaturados existan, y menos fluida mientras más ácidos grasos saturados existan. Sabemos que los seres vivos pueden equilibrar muy bien esta presencia
¿no? Para que la membrana, en términos generales, siempre tenga la misma fluidez en todas las células y en todos los organismos, lo que es importante porque a través de ella es que se da el transporte de las moléculas. Entonces, tienen que tener todas un grado de fluidez muy similar. En esta figura, ¿sí? Hemos pasado a la figura 5.7, ¿ya? Vamos a ver los tipos de transporte que se pueden dar a través de la membrana, ¿no? En este caso, en términos del transporte pasivo. Recuerden, el transporte pasivo es el que va siempre en favor de la corriente y además no gasta energía, ¿ya? Entonces aquí vemos, por ejemplo, moléculas pequeñas, ¿no? En este caso, por ejemplo, el oxígeno, ¿no? Dos oxígenos unidos, por eso vemos dos esferitas, o el agua podría ser, ¿no es cierto? Que molecularmente de repente es hasta menor de tamaño que el oxígeno, ¿ya? Pueden pasar libremente, ¿no? ¿Cómo? Escurriéndose, ¿sí? Es decir, su tamaño les permite atravesar estos pequeños intersticios que existen, ¿sí? En el tamaño de las moléculas grandes. Los fosfolípidos son moléculas grandes, ¿ya? Entonces, obviamente no están unidas, ¿sí? No son una barrera totalmente impermeable, ¿no? Estos resquicios permiten que las moléculas pequeñas los puedan atravesar, ¿ya? Luego tenemos el caso de algunas moléculas también relativamente pequeñas, ¿no? Que pueden atravesar la membrana, sobre todo polares, ¿no? Recuerden que es polar, si tiene una carga, ¿no? Es muy polar, ¿ya? Por lo tanto no pueden atravesar, a pesar de ser pequeñas, no pueden atravesar con el oxígeno, ¿no? Porque esto es apolar, ¿no? Esta doble capa es apolar. Entonces lo hacen a través de poros, ¿sí? Con canales en las proteínas. Obviamente son específicos, ¿sí? Ya no va a pasar cualquier cosa, tiene que haber un reconocimiento de la molécula en cuestión que permita su paso, ¿ya? Así, por ejemplo, hay, ¿no? La ósmosis, aunque el agua también puede atravesar por su tamaño, ¿sí? A través de la doble capa. Hay algunas células, como los glóbulos rojos también, ¿sí? Que tienen porinas, ¿ya? Poros, de ahí viene el nombre, aquaporinas, las cuales la molécula de agua, ¿sí? Puede fácilmente atravesar estos poros, ¿sí? Y pasar de donde hay más agua hacia donde hay menos agua. Por eso se llama ósmosis, ¿no? De más a menos. Y el último caso, ¿no? La difusión facilitada, en la que, aquí vamos a ampliar un poquito, ya, en la que vemos una proteína ya bastante más compleja, ¿no? En su estructura, que puede permitir el paso de una molécula muy específica, en este caso la glucosa, ¿no? ¿Por qué están poniendo de ejemplo la glucosa? Porque todas las células se alimentan básicamente de glucosa, aunque también pueden usar ácidos grasos, ¿no? Pero este es nuestro mayor, la molécula energética más abundante, ¿ya? La glucosa. Entonces, esta proteína inicialmente tiene que reconocer a la glucosa, o la glucosa tiene que ser reconocida por la proteína, siempre por esas interacciones que ya hemos repetido varias veces, ¿no? Puentes de hidrógeno, fuerzas de Van der Waals, atracciones iónicas, ¿sí? No estamos diciendo enlaces, ¿sí? Atracciones iónicas, interacciones hidrofílicas, hidrofóbicas, ¿no? En este caso esto aplica muy bien, la glucosa es polar, hidrofílica, ¿ya? Y esta sección de la proteína también es polar, ¿no? Entonces pueden unirse, ¿sí? Y fíjense, la proteína sufre todo un cambio transformacional, ¿no? ¿Ya? Para que la glucosa pueda ir pasando a través de su estructura, ¿sí? Y liberar la glucosa hacia adentro de la célula. Obviamente, si se diese el caso, aunque no es común, que haya una acumulación de glucosa afuera y poco adentro y poco afuera, que la glucosa vaya en sentido contrario, ¿no? Pero si se diese la circunstancia, también podría serlo. Esta figura, para recordarles, ¿sí? Es lo que básicamente nos vamos a hacer en el laboratorio. Obviamente no vamos a usar un globo, ¿no? Vamos a usar yema de huevo, ¿ya?
la cual con mucho cuidadito, separando la clara de la yema, ustedes la van a colocar en una solución isotónica, en una solución hipertónica y en una solución hipotónica, ¿no? Entonces, decíamos, la mayoría de las células tienen una equivalencia osmótica a una solución al 0,9% de cloruro de sodio, ¿no? Esa sería la solución isotónica, ¿ya? Entonces el agua, no es que no pasa, pasa de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro, pero en la misma proporción. Por lo tanto, la yema se mantiene prácticamente inalterable, ¿sí? Ahora, cuando nosotros colocamos una solución hipertónica, es decir, agua que tenga más de 0,9% de cloruro de sodio o de otros solutos que hagan que tónicamente, en fuerza, ¿no? Tenga mayor presión osmótica que el interior de la célula, pues el agua va a salir, ¿no? Es decir, va a salir de la célula, ¿no? ¿Ya? ¿Y qué va a pasar? Este glóbulo o este globo que llaman acá se va a arrugar, ¿no? Y eso lo vamos a ver también en la yema de huevo, ¿ya? Se va a empezar a arrugar. Y al contrario, ¿no? Si colocamos una solución hipotónica, pues el agua va a entrar. En algún caso se ha dado que, dejando el tiempo suficiente, incluso la yema de huevo pueda reventar, ¿no? Así como hemos manejado yema de huevo, también lo vamos a hacer en forma microscópica, es decir, con glóbulos rojos, ¿no? A mí me asombra realmente, no vamos a ver así, ¿sí? ¿Cómo habrán obtenido estas fotografías? Yo creo que es algún tipo de arreglo posterior a la foto, ¿no? Han coloreado las fotos. ¿Por qué? Porque el glóbulo rojo, si bien es rojo, ¿no? Cuando se lo ve así al microscopio, pues se lo ve casi transparente, ¿no? Es decir, no, casi sin color, ¿ya? Entonces, bueno, no importa lo del color. Ya vemos aquí una solución ISO, ¿no? El glóbulo rojo está tal cual es, un disco de unos 7 micras de diámetro, bicóncavo, ¿no? ¿Sí? No es un agujero ¿no? Es una concavidad simplemente, ¿ya? Que es así para darle mayor superficie de contacto, ¿no? Para que pueda absorber sobre todo oxígeno, absorber y liberar oxígeno fácilmente, ¿no? Entonces, cuando se lo coloca en una solución hipertónica, el agua sale del glóbulo rojo y obviamente el glóbulo rojo pierde su forma, se arruga. Y en una solución hipotónica, todo lo contrario, ¿no? El glóbulo rojo se hincha, ¿sí? Se hincha y, como vamos a ver nosotros en la práctica, básicamente revienta, ¿no? Aquí, para obtener esta fotografía, han debido colocar en una solución hipotónica pero suave, es decir, digamos, si la solución isotónica es al 0,9, tal vez 0,8, 0,7 funcione, ¿no? Pero si ya es mucha la diferencia, pues el glóbulo rojo va a ingresar tanta agua que va a explotar el glóbulo rojo, es decir, se va a alisar totalmente. Aquí vemos el transporte activo, ¿no? Transporte activo, ¿ya? Que reúne dos condiciones, habíamos dicho, ¿no? Va contracorriente, es decir, de donde hay menos hacia donde hay más, y gasta energía, ¿sí? En el libro están usando el ejemplo del transporte activo del calcio, ¿ya? El calcio es un ion bivalente muy importante, sobre todo en la transmisión de mensajes de afuera hacia adentro de la célula y de adentro hacia afuera de la célula, ¿ya? Nosotros hemos visto lo mismo, pero hablando de la bomba de sodio y potasio, ¿no? Y del bombeo de protones en la membrana interna del mitocondrio, ¿no? Bueno, pero para el caso es prácticamente lo mismo, ¿no? En este ejemplo se está bombeando calcio, ¿sí? De adentro hacia afuera, ¿ya? De donde hay menos calcio, ¿no? Hacia donde hay más calcio. Entonces va contracorriente, ¿sí? ¿Y cómo funciona esto? Esto es un complejo proteico, ¿ya? Es decir, varias proteínas que se asocian para formar, en este caso, una bomba de transporte, ¿ya? Ahora, primero, obviamente tiene que haber un sitio de reconocimiento. No pasa cualquier cosa por aquí, ¿no? Este complejo proteico tiene que reconocer al calcio.
Y también debe tener un lugar, ¿no?, donde se pueda ligar el ATP, ¿ya? O sea, unir el ATP a la bomba, ¿sí? Una vez que se han dado tanto el reconocimiento como la unión del ATP, el calcio va a ser transportado, ¿no? Pero ¿qué sucede? Sucede, ¿no?, que el ATP, ¿sí?, que tiene tres fosfatos, ¿sí?, libera uno de esos fosfatos, rompe ese enlace. Al romperse ese enlace es lo que da la energía para el transporte, ¿no? Y nos queda ADP más fosfato. Luego vemos otro mecanismo, ¿no?, que decía que algunos autores lo incluyen dentro del transporte activo, ¿no?, y otros los separan totalmente. ¿Ya? ¿Cuál es el caso del proceso de endocitosis? ¿Sí? Aquí vemos la endocitosis como en la parte de la fagocitosis, es decir, la célula está incorporando una partícula. Recuerden que la diferencia con la pinocitosis es que en vez de ser una partícula es una porción líquida del entorno, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esta partícula es englobada por una sección, ¿no?, de la membrana que emite un pseudópodo, es decir, un falso pie, ¿no? Son extensiones de la membrana que engloban a la partícula, ¿ya?, formando una vacuola alimentaria, o también otros le llaman un fagosoma, ¿sí? Pues luego ya les había explicado yo que a este fagosoma se van acercando los lisosomas, ¿no?, correspondientes de acuerdo a la composición de la partícula, que puede ser muy sencilla, como simplemente un solo tipo de macromolécula, ¿ya?, o muy compleja, como por ejemplo un microorganismo, ¿no?, que es ingerido y que él tiene que ser atacado por tanto proteasas, lipasas, hidrolasas, reductasas, etc. Todo un conjunto de lisosomas que van a procurar digerir esta partícula que ha sido incorporada, ¿sí? Es el caso, por ejemplo, les decía, no todas las células hacen esto, es el caso de las amebas, ¿no?, donde una hermosa foto nos muestra cómo una ameba, que es un protozoario, ya ojalá podamos verla en nuestra práctica de protozoarios, aunque es muy difícil porque son muy lábiles, ¿no?, es decir, se podrían destruir muy fácilmente, de tal manera que la ameba, para defenderse de esa muerte, se enquista, ¿no?, es decir, forma un quiste, ya que ya pierde toda esta estructura tan dinámica y más bien se vuelve una estructura mucho más rígida, ¿sí? Entonces esa es una ameba, o también un leucocito, ¿no?, es decir, un glóbulo blanco que ingiere en este caso a bacterias, ¿no?, que estos leucocitos son parte de nuestro sistema inmune, ¿ya? Entonces esta es la fagocitosis, o si pensamos que esto es un líquido, repito, estaríamos hablando de la pinocitosis, ¿sí? Bueno, y aquí vemos lo contrario, ¿no?, la exocitosis, ¿sí? Así está, exocitosis, en la que más bien al contrario, ¿no?, se está soltando un material desde la parte interior de la célula, ¿ya? Al igual como la membrana puede invaginar, ¿no?, una porción del entorno, ¿sí?, también puede fusionarse, ¿no?, una vacuola, ¿ya?, con un cierto contenido, fusionarse con la membrana citoplasmática y liberar ese contenido, ¿no? Acá vemos esta es una representación, esta es una microfotografía electrónica, ¿no? Fíjense el tamaño que tiene, 0,2 micras, esta es la escala de esta fotografía. Bueno, del capítulo 4 vamos a regresar, del capítulo 5 vamos a regresar al capítulo 4, ¿ya? Y vamos a ver inicialmente algo que lo fuimos solamente mencionando, no hablamos en concreto de esta figura, que es muy bonita, ¿ya?, la figura 4.1, ¿no?, que nos da la dimensión de los seres vivos, ¿ya?, desde lo más pequeño, ¿no?, hasta lo más grande,
¿ya? Entonces vamos a empezar viendo de arriba, solamente para ubicarnos en los tamaños de los seres vivos. Puede haber seres vivos como ciertos árboles que pueden medir hasta más de 100 metros de altura. Tenemos al ser humano, más o menos un ser humano, como diríamos, estándar en términos de anatomía y fisiología. Sí, es un ser humano de unos 70 de altura y 70 kilogramos de peso, ¿no? Luego tenemos, por ejemplo, acá el huevo de gallina, ¿sí? Más o menos unos 5 o 7 centímetros, que en realidad es una célula, ¿no? Una sola célula, pero la célula misma es una porción muy pequeñita, y lo que sí hay una gran reserva de nutrientes. Entonces el huevo de gallina en realidad no es como el óvulo, el huevo humano, ¿no? Que es muy pequeñito, ya que no tiene esa reserva de nutrientes, porque va a estar fijado a una estructura, ¿no? El útero, que se va a encargar de alimentar, en este caso, ese huevo si fuese fecundado, ¿ya? Luego tenemos un embrión de rana, 1 milímetro, ¿sí? Y aquí hay algo importante, ¿no? El tamaño que comprende lo que es visible al microscopio óptico, ¿sí? Fíjense, desde más o menos 500 nanómetros, ¿no? Hasta, obviamente nos puede servir para ver cosas más grandes, pero ya se dificulta mucho manejar ese tamaño de muestras, ¿no? Digamos hasta unos 4 milímetros, ¿sí? ¿Ya? Ahí está, ¿no? Entonces esto es lo que vemos, o lo que es factible de ver en el microscopio óptico, ¿sí? Desde cosas de 1 milímetro, las células, ¿no? Tanto la célula animal, la célula vegetal, que van desde las más o menos 5 micras, digamos, ¿no? ¿Sí? Hasta la célula más grande, por ejemplo el óvulo humano, unas 100 micras, ¿sí? Luego tenemos las bacterias también, que están más o menos en este tamaño, ya hasta unas 5 o un poco menos de micras en promedio, ¿no? ¿Ya? La mitocondria también, ¿sí? Bacterias, mitocondria. Claro, recuerden, ¿no? Las mitocondrias son de origen bacteriano, entonces tienen que mantener más o menos esa dimensión. Y luego están los virus, ¿sí? Los virus, que decíamos, en realidad el tamaño que pueden tener es muy variable, ¿no? Hasta algunos virus de casi media micra, ¿sí? Casi 300 nanómetros, ¿no? Hasta virus que pueden ser un poco más grandecitos que 10 nanómetros. Pero en promedio, un promedio bien de promedios, ¿no? Unos 80 nanómetros de tamaño, ¿ya? Acá vemos el campo de acción del microscopio electrónico, ¿no? Que ya ha evolucionado mucho en su resolución, ¿no? Hoy día básicamente se pueden ver hasta átomos grandes que están en el orden de un Armstrong, ¿no? Ser un nanómetro es un Armstrong, ¿ya? Entonces, es el rango del microscopio electrónico, ¿ya? Los átomos moléculas están en el rango de los Armstrong, ¿no? Desde los átomos, más o menos un Armstrong, hasta moléculas grandes como las proteínas, ¿sí? Obviamente aquí está representada también la doble hélice del DNA, ¿no? Que anda por los 20 Armstrongs de diámetro. La longitud no está aquí expresada porque puede variar mucho en su longitud de acuerdo al largo del genoma del que se esté hablando. Y este es el tema de básicamente este capítulo, ¿no? La estructura celular. Aquí vemos la célula animal, ¿ya? El núcleo, ¿no? Con la envoltura nuclear, ¿sí? Los poros nucleares, ¿no? La cromatina, ¿ya? Que parece desorganizada, pero en realidad no lo está, ¿sí? Está relajada, si ustedes quieren, ¿sí? Pero recuerden, está anclada cada inicio y cada final de cada una de estas fibras en la
envoltura nuclear. Acá tenemos al nucleolo, ¿no? Que puede variar en número de acuerdo a la actividad celular. Ahora, esta envoltura nuclear se extiende hacia los retículos, ¿no es cierto? ¿Ya? Los más próximos, aquí representados como esta galería, ¿no? Interconectada, ¿sí? Es el retículo endoplásmico rugoso, llamado así por la presencia de las mitocondrias que están adheridas a la membrana. ¿Sí? La prolongación un poco más hacia afuera de estos retículos endoplásmicos constituye al retículo endoplásmico liso, ¿sí? Pero también está conectado con el rugoso, ¿no? ¿Ya? Lo que sí ya no está conectado directamente, ¿no? Es decir, no es una continuidad, es el aparato de Golgi. Aquí lo vemos anaranjado, ¿no? Fíjense, cada uno de estos es un sáculo, ¿sí? O cisterna, ¿no? Con su cara cis, los sáculos cis que miran hacia el núcleo y los sáculos trans que miran hacia la membrana celular. ¿Ya? Luego tenemos a los lisosomas, que son de origen del aparato de Golgi, ¿no es cierto? Se van desprendiendo de él. La comunicación entre retículos, sobre todo rugoso y aparato de Golgi, se da a través de vesículas, ¿no? Es decir, porciones de membrana que se van desprendiendo y van acarreando contenido, sobre todo de tipo proteico, desde el retículo endoplásmico rugoso hacia el aparato de Golgi. Y de ahí también se van a desprender otras vesículas, ¿no? Que pueden llevar contenido hacia la membrana celular, ¿ya? O en su defecto retornar, ¿no? Hacia las diferentes estructuras más internas de la célula, ¿ya? Todo esto decíamos, ¿no? Envoltura, retículo endoplásmico rugoso, liso, vesículas, aparato de Golgi, ¿sí? Membrana celular, constituye lo que se llama el sistema membranoso, ¿ya? Ahora hay cosas que no están en el sistema membranoso, ¿no? ¿Cómo qué? Como principalmente las mitocondrias, ¿sí? Si pues, vamos a ver la célula vegetal un poquito más allá, estarían los cloroplastos también, ¿no? Mitocondrias, los centriolos, ¿sí? En su pareja, ¿no? Aquí vemos una célula que tiene un flagelo, ¿sí? Y por lo tanto tiene un cuerpo basal que, fíjense, es prácticamente igual que un centriolo, ¿no? Bueno, también están los ribosomas, ¿sí? Los ribosomas son muy pequeños acá, ¿ya? Perdón, aquí cometí un error, ¿no? Creo que al rugoso le llamé mitocondria, adheridos mitocondrias, lo que dije, son ribosomas, ¿no? Disculpen el error. Y obviamente también está el citoesqueleto, ya con los microfilamentos, ¿dónde está? Tiene que haber los microtúbulos, ¿ya? Y los filamentos intermedios, ¿no? Los tres constituyentes del citoesqueleto, ¿sí? Bueno. Y acá tenemos la membrana vegetal, ¿no? Básicamente lo mismo, ¿no? Núcleo, retículo endoplásmico rugoso, por los ribosomas, perdón, retículo endoplásmico liso, el aparato de Golgi, mitocondrias. Aquí están los cloroplastos, ¿no? Fíjense, ¿ya? Y u otros plástidos, ¿se acuerdan? Hemos hablado de que hay otros plástidos que no son simplemente cloroplastos, sino que contienen algunas reservas nutrientes, en el caso de generalmente almidón, ¿sí? Bueno, la gran vacuola, ¿no? Aquí le llaman vacuola central, ¿ya? La gran vacuola, que es lo que decíamos en algún momento, se encarga de restituir el equilibrio hídrico, ¿sí? Cuando la célula pierde agua, ¿no? Para que no varíen las proporciones de concentración de los solutos, pues la vacuola es la que aporta agua al citoplasma. Y si a la célula le entrase de repente mucha agua, pues esta vacuola es la que absorbe toda esa agua, ¿no? Ya, para que el equilibrio de concentración no se pierda en el citoplasma.
Bueno, esta es la famosa tabla que les decía, ¿no? Si ustedes quieren rápidamente repasar qué tienen las células procariotes, qué tienen las células eucariotes, ¿sí? Vegetales y las células eucariotes animales, pues ahí está cada uno de los componentes celulares, estructuras celulares, ¿ya? Qué hace cada una de estas estructuras celulares y si está presente o no en cada una de las células, ¿no? Y no es tan difícil, ¿no? Fíjense, la célula procariote casi no tiene nada, es más o más lo ausente que lo presente, ¿no? Y aquí sí, casi todo está presente, ¿no? Salvo alguna ausencia, como por ejemplo en este caso la célula animal no tiene plástidos, ¿no es cierto? ¿Ya? Incluido obviamente los cloroplastos, ¿no? ¿Ya? Entonces no es complicado, no digamos memorizar, sino tener en cuenta las excepciones, ¿no? Porque después es casi todo lo mismo. Esto es a lo que nos referíamos en el flujo de las, sobre todo proteínas, ¿no? Que son generadas obviamente en el retículo endoplásmico rugoso, en los ribosomas que se han pegado a este retículo, ¿no? Y esos ribosomas han sintetizado a las proteínas en el interior del retículo. Ahora esas proteínas tienen que ir hacia el aparato de Golgi. ¿Y cómo viajan? Viajan en estas vesículas, ¿no? Que se van fusionando, primero con la cara cis, la que mira hacia el núcleo, y paulatinamente van a ir siendo transportadas hacia las caras trans, ¿no? Para que después sean, en su caso, liberadas si corresponde, ¿no? Por ejemplo, estas vesículas que pueden abandonar el aparato de Golgi y dirigirse hacia la membrana celular, o bien conformar a los lisosomas, ¿no? Porque prácticamente los lisosomas son también vesículas, pero que contienen enzimas líticas, esa es la diferencia, ¿no? En su caso también pueden regresar, ¿no? Hacia adentro para que las proteínas tengan los diferentes destinos que correspondan dentro del sistema membranoso. ¿Sí? Acá está, ¿no? Fíjense, ¿ya? Entonces tenemos una proteína que ha sido sintetizada acá, viaja en la vesícula hacia la cara trans, se va moviendo hacia la cara, hacia la cara cis, se va moviendo hacia la cara trans y por las mismas vesículas pueden incluso ir hacia la membrana celular y si corresponde incluso abandonar, ¿no? A la célula, ¿ya? Hacia el líquido extracelular, ¿no? Y lo propio, ¿no? Hacia adentro. En este caso nos están hablando, pero ya de todo un proceso, ¿no? Hay un alimento que es fagocitado, ¿sí? Se forma una vacuola alimentaria o fagosoma. A ese fagosoma se acercan los lisosomas, ¿no? Se unen, se fusionan, ¿ya? Y van digiriendo a las sustancias. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, entonces esa es la forma en que se mueven las moléculas, sobre todo las proteínas, hacia afuera o hacia adentro, ¿ya? Recuerden, aunque no está representado aquí, también en este ir y venir también se van transportando los fosfolípidos, ¿ya? Los fosfolípidos, recuerden, son sintetizados en el retículo endoplásmico liso, que está, digamos, como una prolongación del rugoso. Entonces ahí se sintetizan, ¿no? Y cuando las proteínas son transportadas en estas vesículas, etcétera, también se están transportando los fosfolípidos, ¿no? Entonces de esa manera van, ¿sí? Y si corresponde, vuelven dentro del sistema membranoso. En nuestra secuencia hemos pasado a la mitocondria, ¿no? Y ahí hemos hablado del proceso de respiración celular. En el libro hay un salto muy grande, ¿no? Desde el capítulo 4 hasta el capítulo 8, ¿ya? Entonces, por eso es importante un poco que vayan registrando el orden de estas figuras, ¿ya? Entonces, cuando hemos empezado a hablar de mitocondria, más de describir la estructura de la mitocondria, hemos hablado de lo que significa la respiración celular y la fotosíntesis, ¿sí? En dos organelos diferentes, ¿no? La mitocondria, respiración celular, el cloroplasto, la fotosíntesis, con algunos actores comunes, ¿no? Como el agua, el anhídrido carbónico, el oxígeno, la glucosa.
¿ya? Pero también un sinnúmero de diferentes actores, ¿ya? Fíjense, en la respiración celular lo que ocurre es la oxidación. Este es un proceso de oxidación, de degradación. Una molécula grande se degrada en dos moléculas pequeñas a través de su oxidación con el oxígeno. ¿Eh? ¿Sí? Inicialmente hay una ruptura de la glucosa, ¿no? Con una pequeña cantidad de ATP liberada, pero luego dentro de la mitocondria sí hay una gran cantidad de ATP liberada, ¿ya? Aquí es donde se da la mayoría de esos procesos de oxidación, ¿sí? Y obviamente los dos grandes productos de la respiración son el agua y el anhídrido carbónico, ¿no? En orden, digamos, de aparición podríamos decir primero que se libere el CO2 y después recién se da la formación de agua. En la fotosíntesis es todo lo contrario, ¿no? Es la unión de anhídrido carbónico y agua para construir glucosa, ¿sí? Obviamente esto es muy complejo, tal vez más complejo que esto, ¿no? La fotosíntesis. Recuerden, esto es realmente sorprendente, ¿no? Porque acá estábamos hablando de la transformación de la energía, ¿sí? Perdón, la transferencia de energía. La energía que está acumulada en la glucosa se transfiere a una energía acumulada en el ATP, de energía química en energía química. ¿Sí? Aquí no, aquí hay una transformación de energía luminosa, ¿sí? Energía de la luz solar, en energía química. Este es realmente, por les decía, ¿no? ¿Ya? La base de la vida en el planeta es justamente este fenómeno de la fotosíntesis. ¿Sí? Aquí vemos un resumen, digamos, como su nombre indica, ¿no? De lo que le puede pasar a la glucosa, ¿ya? Tanto en la respiración celular como en la fermentación, ¿no? Es decir, la glucosa primero se rompe, eso es muy común, se forma una molécula, que está involucrada en los dos procesos, ¿sí? El piruvato, ¿no? Es una molécula de 3 carbonos, ¿ya? Aquí no le han puesto, ¿no? Sí, aquí esta glucosa tiene 6 carbonos, se rompe en 2 piruvatos, y cada uno de los cuales tiene 3 carbonos, ¿ya? Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Si hubiese oxígeno, ¿sí? Si hubiese oxígeno, se da la respiración celular, donde hay una gran liberación de ATP, ¿ya? Gran liberación de ATP, incluso aquí nos dan el valor, ¿no? ATP. Y se da la formación final de los dos productos grandes, el CO2 y el agua. Pero para ello tiene que haber oxígeno. Si no hay oxígeno, el piruvato no ingresa en esta ruta, sino se va hacia la ruta de la fermentación, ¿sí? Donde la cual es un tanto más sencilla porque no hay una oxidación total, es decir, no se degrada totalmente, ¿ya? Y hay dos productos posibles, el lactato y el etanol. Ahora, esto no sucede en todas las células, ¿no es cierto? Por ejemplo, nuestras células, nuestras neuronas, nuestras células epiteliales, etcétera, solo pueden hacer respiración celular, ¿sí? Solo este camino, ¿ya? Algunas células nuestras, como la célula muscular, sí, en ausencia de oxígeno, y dado que no puede parar en su funcionamiento, por lo menos a corto plazo, ¿no? Sí, tiene que seguir funcionando, por lo menos por un tiempo, puede acudir a la fermentación, ¿ya? En la célula muscular. Cuando ya el músculo ha agotado toda su reserva de oxígeno, etcétera, ¿no? Acude a la fermentación para poder seguir funcionando, por lo menos temporalmente. ¿Ya? Y en ese caso, en esas células se forma lactato, que les decía alguna vez, es lo que nos provoca la macurca, ¿no? La acumulación de lactato nos provoca ese dolor que llamamos macurca, ¿ya? Pero eso es excepcional, ¿no? Ahora, hay algunos microorganismos principalmente que sí pueden hacer fermentación, ¿ya? Hay algunos que son estrictos, es decir, no pueden usar oxígeno, ¿ya? Por ejemplo, los Clostridiums, ¿no? Que son un género de bacterias que hacen fermentación,
¿ya? Hay algunos que pueden hacer las dos cosas. Ahí está la famosa gran célula que es la levadura, un hongo, ¿sí? Que puede, si hay oxígeno, hacer respiración y si no hay oxígeno, hacer fermentación. Por eso la levadura, cuando hay oxígeno, produce CO2, ¿no? Por ejemplo, cuando hacemos pan, ¿no? Como hay oxígeno, aireamos la masa, todo lo que quieran ustedes, produce CO2, que es lo que hace hinchar, ¿no es cierto?, la masa, la acumulación de gas dentro de la masa. Ese gas es CO2. Ahora, si encerramos a la levadura en un lugar donde no hay oxígeno, ¿no?, va a transformar la glucosa no en lactato, sino lo hace en etanol, ¿no? Le ponemos un jugo de una fruta, normalmente de la uva, ¿no? Y ponemos levadura, ausencia total de oxígeno, de aire en este caso, ¿ya? Y en un tiempo nos produce etanol. ¿Ya? Ahora sí, si esa levadura es expuesta a la presencia de oxígeno, ¿no?, lo primero que hace es oxidar este etanol en ácido acético, ¿no? Y de esa manera se produce el vinagre. ¿Sí? Bueno, entonces recuerden, ¿no? Hay dos vías para la glucosa, ¿ya? La respiración o la fermentación. Solo para recordar rapidito, ¿no?, la estructura de la mitocondria: membrana externa, membrana interna plegada, ¿ya? Y se ha visto que mientras más actividad tiene la mitocondria, es más plegada. Si la mitocondria entra en una especie de reposo, ¿no?, los plegamientos, se ha observado, son más suaves, ¿no? Es casi lisa la membrana interna, ¿ya? Dentro del espacio de la membrana interna está la matriz, ¿ya? Y hay un espacio muy importante, ¿no?, el espacio intermembranoso. Este espacio que está entre la membrana interna y la membrana externa. Vamos a parar. Acá está, ¿no? ¿Cuáles son las reacciones dentro de la matriz de la mitocondria, ¿no? Llega el piruvato, decíamos una molécula de 3 carbonos, ¿ya? Y se transforma en acetilcoenzima A, ¿no?, una molécula de 2 carbonos. Recuerden, a esta molécula también pueden llegar los ácidos grasos, ¿sí?, que son de los aceites de las grasas, ¿no? ¿Ya? Entonces la mitocondria también puede producir ATP, no solo del azúcar, ¿no? El azúcar estaba acá, se transforma en piruvato, sino también a partir de las grasas que se transforman en acetilcoenzima A, ¿ya? Ahora esta molécula de 2 carbonos en el ciclo de Krebs se une a una molécula de 6 carbonos, ¿sí? Inicialmente se transforma en una de 5 y luego en una de 4, ¿no? Por eso es que de 6 a 5 y de 5 a 4 se liberan 2 anhídridos carbónicos, ¿no? Y además ya se libera ATP, ¿sí? Ahora también se liberan protones y se liberan electrones, ¿no?, los cuales van a transformar principalmente al NAD, ¿no?, de NAD oxidado a NAD reducido, o el FAD, ¿no?, de FAD oxidado a FAD reducido. Esto es lo siguiente que sucede, ¿no? Ya hemos visto el piruvato, el ciclo de Krebs, se libera ATP, se liberan electrones y protones, ¿no? Entonces, ¿qué va a ir pasando? Fíjense, el NAD, ¿sí?, o el FAD, ¿no es cierto?, van a liberar esos protones van a ser bombeados al espacio intermembranoso y se van reuniendo, ¿ya? Ahora, ¿con qué se da ese bombeo? Ese bombeo se da con el transporte de electrones, ¿ya? Estos electrones son de alto nivel energético y van pasando de molécula en molécula. Estos son los famosos citocromos, que están representados en azul, pero bueno, podrían haber elegido el color correcto, ¿no?, que es o rojos o verdes por la presencia de hierro o de cobre, ¿no? ¿Ya? Entonces van transportando esos electrones hasta ser liberados nuevamente como electrones de bajo nivel energético, ¿ya? Son electrones, pero de bajo nivel energético, ¿sí? Esto es lo fundamental, ¿no? Estos protones que se han ido acumulando en este espacio van a ingresar violentamente a través de este complejo proteico, ¿sí?, que son las partículas F1. Aquí no está su nombre, ¿no?, pero son las partículas F1, ¿ya?
Y aquí se da un fenómeno muy importante, el fenómeno quimio-osmótico, el cual la energía con la que penetran estos protones violentamente nuevamente hacia la matriz, ¿ya? Esa energía, ¿sí?, hace que el ADP, dos fósforos, se enlacen con otro fósforo, ¿sí?, y formen el ATP. Ahí está la mayor cantidad de ATP formado, ¿sí?, en las partículas F1, a través de una enzima muy importante, la ATP sintasa. ¿Vamos? Entonces, fíjense, hay varios fenómenos. Glucólisis, ¿no? Ciclo de Krebs, transporte de electrones, bombeo de protones, la quimioósmosis, ¿sí? Y finalmente, estos protones que han reingresado, estos electrones que han sido soltados, no pueden estar ahí en esta matriz dando vueltas, ¿no? Son capturados por el oxígeno, ¿ya?, para formar el agua. Entonces, en el ciclo de Krebs vemos la formación del anhídrido carbónico, ¿sí?, y dentro de la matriz la formación de agua. Ahora sí, ¿no? Finalmente, para resumir, tenemos la glucosa, ¿sí?, que por la glucólisis se transforma en piruvato. El piruvato ingresa, pierde un carbono, ¿sí?, se transforma en acetilcoenzima A, que recuerden, también puede darse la aparición de esta molécula por la oxidación de los ácidos grasos, que se van rompiendo de dos en dos, ¿no? Entonces, acetilcoenzima A ingresa al ciclo de Krebs, ¿ya? Se libera más CO2, ¿no es cierto? Se forma el NAS reducido, el FAS reducido, que liberan los protones, electrones, ¿ya? Se transportan, ¿no es cierto? Y finalmente, al reingresar los protones, se da la formación de ATP. ¿Ya? Entonces aquí está resumido todo lo que significa la respiración aeróbica. Y finalmente, ¿no?, para que no quede suelto, también vemos un poquito la fermentación, ¿no? La glucosa, en la glucólisis se transforma en piruvato, ¿no? Y este puede transformarse, o sea, ya sea en lactato o ya sea en etanol, ¿no? Obviamente hay muy poca formación de ATP, ¿sí? 2 ATPs, ¿no? En el otro hablamos de 34 o 36 ATPs, ¿ya? Es decir, 17, 18 veces más que en la fermentación. Bueno, ahí vamos a quedar y vamos a hacer otro video para la parte de en lo que falta, ¿no? La fotosíntesis, y ver un poco todavía lo de estructura celular.